hasta el momento nosotros solo hemos definido funciones trigonométricas de ángulos agudos y hemos realizado aplicaciones de la vida real utilizando ángulos agudos, y con ello hemos encontrado diferentes aplicaciones como la altura de un árbol o de un edificio, ¿sí? Teniendo en cuenta un ángulo agudo y las distancias que haya involucradas en el triángulo rectángulo imaginario que nosotros hacemos para hacer cálculos. Entonces, pero resulta que muchas aplicaciones en la trigonometría incluyen también ángulos que no son agudos. Entonces, pues es necesario ampliar las definiciones de las 6 funciones trigonométricas, pero esas definiciones de las funciones trigonométricas para ángulos que no son agudos tienen que coincidir con lo que ya tenemos para ángulos agudos. Entonces, para definir eso, vamos a hacer un análisis, el siguiente análisis. Vamos a poner nuestros ángulos en un sistema coordenado. Aquí tenemos y, x, el origen, y vamos a poner nuestro ángulo teta, y vamos a escoger un punto P cualquiera. Nuestro punto P va a tener unas coordenadas x, y en el plano. Entonces este punto tiene su coordenada x y también tiene su coordenada y. ¿Listo? ¿Qué es? Y si nosotros miramos esta situación que está ahí, entonces tenemos un ángulo teta en una posición estándar. Seleccionamos ya el punto P de coordenadas x, y en el lado terminal de ese ángulo. Pero esta distancia, la hipotenusa, vamos a marcarla aquí, la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa corresponde a la distancia que hay desde el origen, desde el punto 0, 0, desde aquí, hasta el punto P. Esa distancia, ¿cierto? Teniendo en cuenta teorema de Pitágoras, podemos decir que esa distancia R va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado por teorema de Pitágoras, ¿sí? Como estamos mirando ahí. Entonces vemos que x, y r representan los lados del triángulo rectángulo que estaríamos considerando ahí. Entonces, donde esta y sería el cateto opuesto, esta x sería el cateto adyacente, y el radio, esta es la hipotenusa. Entonces tenemos un triángulo rectángulo perfectamente ahí. Entonces esto es R. Ya con esos elementos podemos encontrar
las razones trigonométricas. Decimos que el seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto, que es y sobre r. El coseno sería igual a x sobre el radio. Y la tangente sería igual a y sobre x. Hemos definido allí las tres primeras razones trigonométricas, ¿cierto? ¿Qué nos están proporcionando estas expresiones que tenemos aquí? Seno, el coseno y la tangente que acabamos de calcular. Entonces, es el modo en que vamos a basar nuestra definición ampliada para cualquier ángulo θ en posición estándar. Vamos a mirar. Entonces, ahora, si ya el ángulo que tenemos ya no es agudo, si ya no es agudo, entonces tenemos x y aquí tenemos y, aquí tenemos el origen. Si tenemos un ángulo que ya no es agudo, vamos a trazar un ángulo que vaya desde aquí, mire, se pasa de 90 grados y más o menos por aquí. Entonces, este ángulo ya no es agudo. Nuestro ángulo θ ya no es agudo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a mirar? Ahora vamos a considerar el punto aquí sobre el lado terminal de este ángulo, el punto P que tenga coordenadas x, y. Y este va a tener sus coordenadas también x, y, que vamos a marcar acá. Ahora esta es x y esta es y. Entonces, que es esta misma distancia de aquí. Entonces, aquí tenemos y de y. Y aquí tendríamos x. ¿Sí? Entonces, esas serían x. Y nuestro radio sería s. Como ven. Entonces, ese es una un ángulo en una posición estándar, pero que ya no es agudo. Es un ángulo mayor de 90 grados. Entonces vamos a encontrar las razones trigonométricas y radio va a seguir siendo igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Para cualquier cálculo que vayamos a realizar. Entonces podemos encontrar las 6 funciones trigonométricas para este ángulo que no es agudo. Decimos que seno de θ va a ser igual a y sobre r coseno de θ igual a x sobre r tangente de θ igual a y sobre x cotangente de θ va a ser igual a x sobre y. Secante de θ igual a r sobre x y cosecante de θ sería igual a r sobre y. Entonces hemos encontrado las razones trigonométricas para un ángulo que no es agudo. Bueno, entonces lo mismo, el mismo razonamiento podemos hacer si nuestro ángulo está acá. Si nuestro ángulo está acá, entonces este es el lado terminal. Escogemos un punto XY, punto con coordenadas XY. ¿Cuáles son las coordenadas de este? Entonces acá tenemos X y aquí tenemos Y.
¿sí? Entonces, igualmente podemos aplicar las funciones que ya vimos, y lo mismo pasaría si nuestro ángulo estuviera aquí. Tendríamos lo mismo, escogemos un punto cualquiera de coordenadas x, y, y las marcamos. Aquí tenemos la coordenada x y aquí tenemos la coordenada y. Y aplicamos igualmente las razones trigonométricas que acabamos de ver. Ahora ya podemos encontrar las funciones trigonométricas de los ángulos, de cualquier ángulo en el plano cartesiano, teniendo en cuenta que esté en su posición estándar, y para cualquier punto en el plano. Pues antes nos limitábamos solo casi que al primer cuadrante, porque estábamos trabajando solo con los ángulos agudos. Vamos a hacer un ejemplo. Miremos. Vamos a obtener los valores exactos de las funciones trigonométricas de un ángulo si está en posición estándar y el lado terminal de dicho ángulo contiene el punto, digamos el punto menos 3, 1. Entonces, hacemos nuestro plano cartesiano. Nunca he tenido muy buen pulso. Entonces, ahí tenemos nuestro plano cartesiano, las ordenadas, las abscisas, el origen, y nuestro punto menos 3, 1 está más o menos por acá. Ese es el punto de coordenadas menos 3, 1. Y vamos a trazar el lado terminal, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro ángulo va desde aquí hasta acá. A ver si lo hacemos en otro color. Nuestro ángulo va desde aquí hasta acá. Este va a ser nuestro ángulo teta. Es un ángulo mayor de 90 grados. Entonces, ya tenemos la figura. De acuerdo a lo que acabamos de ver, sabemos que las coordenadas son menos 3, 1, o sea que para nuestras funciones trigonométricas x va a ser menos 3 y y es 1. Y el radio, ya sabemos que el radio es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Entonces, reemplazando, el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, radio va a ser igual menos a la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado es 9 más 1 al cuadrado es 1. Entonces, nuestro radio va a ser igual a raíz de 10. Bueno, raíz de 10. Entonces, ya sabemos, borremos todo esto. Y sabemos que nuestro radio es raíz de 10. Y ya sabemos cuánto vale x y cuánto vale y. Bueno, entonces con esos elementos ya podemos calcular nuestras funciones trigonométricas. El seno de teta va a ser igual a y sobre r, ¿cierto? Entonces nuestro seno de teta va a ser 1 sobre raíz de 10. ¿Listo? Nuestro coseno va a ser igual a x sobre r, o sea, a menos 3 sobre raíz de 10. Nuestra
tangente es igual a y sobre x. O sea, 1 sobre menos 3. Nuestra cotangente va a ser igual a x sobre y menos 3 sobre 1. Nuestra secante va a ser igual a r sobre x, o sea, raíz de 10 sobre menos 3. Y nuestra cosecante igual a r sobre 10, a r sobre y, o sea, a raíz de 10 sobre 1. Bueno, entonces esas son las funciones trigonométricas de este ángulo. Ya podemos aplicar lo que vimos, los conceptos de racionalización, y podríamos decir que esto es igual a raíz de 10 sobre 10. El coseno podríamos decir que es igual a menos 3 raíz de 10 sobre 10, racionalizando. Y no más. Entonces este signo lo podemos poner así si quieren, menos 1 menos 1/3. Es la misma función. Lo mismo que esta de la cotangente. Esto es igual a menos 3. Y en este que está acá, el de la secante, lo que podemos decir ahí es que el signo lo podemos poner aquí, el signo de la fracción, y nos queda menos raíz de 10 sobre 3. Y nuestra cosecante, esto es igual a raíz de 10. Entonces ya hemos hecho el ejercicio para encontrar las funciones trigonométricas para un ángulo no agudo.